Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Artistas Jóvenes en la Escena Contemporánea. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, les saludamos y les recordamos que este es un espacio donde todos los miércoles conversamos con artistas visuales veracruzanas. En este episodio contaremos con la participación de Alma Vargas Corona, escultora y ceramista radicada en esta ciudad. Hola Alma, ¿cómo estás? Hola Jimena, gracias por la invitación. Te agradezco que me tomes en cuenta para este tipo de conversatorios y pues bueno, un gusto estar aquí. No, hombre, Alma, muchísimas gracias por compartirnos un pedacito de tu tiempo. Te propongo que iniciemos sin mucho preámbulo con una pregunta ya directo, grano. ¿Por qué has decidido vivir en Jalapa y no en la Ciudad de México, que es donde creciste durante los primeros 18 años? Digamos, ¿qué hay en Jalapa que te llamó y te sigue llamando la atención? En su momento, y bueno, también a lo largo del tiempo, en realidad tenía que ver con mi necesidad de no seguir viviendo en la Ciudad de México como tal. Me parece un lugar que te exige demasiado de tu calidad de vida, ¿no? O sea, entre el estrés, la contaminación, la cantidad de gente, los traslados de horas que tienes que hacer en transporte público para ir a cualquier lugar. En realidad, si vives allá, si trabajas allá o estudias allá, disfrutas muy poco la ciudad. Yo he aprendido a disfrutar más la Ciudad de México desde que vivo fuera de ella, porque cuando voy de vacaciones. Entonces llevo un plan para ver museos, para ir a eventos, para ir a conciertos, y entonces es cuando disfruto toda la oferta cultural que tiene la ciudad, ¿no? Que es una de las grandes cosas que aporta, pero mucha de la gente que vive ahí en realidad no puede disfrutarla por lo exigente que es en todos esos otros sentidos, ¿no? Entonces yo desde mucho tiempo antes de venirme para acá tenía la intención de salirme de la ciudad a algún otro lugar, ¿no? Para conocer otro tipo de vida, para estar más tranquila, para tener más calidad de vida en general. Y también porque esta idea de la centralización de todo no es algo con lo que yo comulgue, ¿no? Me parece que en realidad debería de fomentarse que toda esta oferta cultural, social, tecnológica y demás que tiene la Ciudad de México se repartiera por toda la República, ¿no? No tiene sentido que esté todo ahí y que obligues a que todo el mundo se mueva para allá. Sí, justamente en otro conversatorio con el maestro Manuel hablábamos del problema de la centralización intelectual, pero también económica, que definitivamente todavía acapara, ¿no? Y si continúa con esa dinámica, se perpetúa ahora con la Ciudad de México, quizá otros lugares relativamente cercanos como Puebla, Monterrey tiene otras dinámicas, Guadalajara, etcétera, ¿no? Eso no significa que desde Veracruz o desde lo que se podría llamar la periferia o la provincia no se estén generando experiencias o pensamiento en torno a las artes visuales. Hasta ahora me estoy dando cuenta que eres la primera escultora propiamente hablando que participa en esta pequeña serie. Al respecto, y ya nos has estado compartiendo un poquito sobre ello, pero me gustaría insistir un poco más en qué del trabajo con la tridimensionalidad es lo que te ha interesado explorar o investigar a lo largo del tiempo. Yo me di cuenta que me gustaba lo tridimensional desde pues en la prepa, ¿no? Yo tengo una carrera larga en las artes plásticas porque desde la secundaria estoy metida en taller, ¿no? En taller de artes plásticas. Y luego todo el IMBA fue artes plásticas también, ¿no? O sea, conocí varios aspectos de las artes porque ahí te dan introducción de todo. Y de las artes plásticas también, ¿no? Hice pintura, hice grabado, hice foto, hice de todo en el CEDAR, porque esa es como la tirada, ¿no? Que ahí te dan como introducción de todo para que tú te definas a cuál es tu área, ¿no? Uh-huh. Y yo me di cuenta que la verdad es que las cosas bidimensionales no me llenaban. Me queda corto, ¿no? Me siento que le falta algo, ¿no?
Y aunque la verdad es que hacer tridimensional es complicado, sobre todo por moverlo después, ¿no? O sea, o una exposición bidimensional o una colección bidimensional, la metes en un portafolio y te vas, ¿no? Pero a nosotros siempre se nos complica un poco más las cosas, ¿no? Aunque siempre hay soluciones, ¿no? Por ejemplo, con papel, con telas, la instalación. Entonces, también con la instalación puede haber otros modos de resolver eh, las piezas, ¿no? Con papel o con elementos como el acerrín o como cosas que puedes plegar o enrollar, o, ¿no? Y que las montas ya a la hora de la intervención, ¿no? A la hora de la instalación en el lugar, ¿no? Incluso con materiales tal vez del sitio a donde vas, ¿no? Pero lo tridimensional me gusta mucho más porque me parece más contundente, me parece una pieza que se apodera del espacio y que te obliga además a convivir y a interaccionar más con ella, porque no es solo de una vista, ¿no? Cuando ves algo bidimensional, te paras enfrente y lo ves y ya, ¿no? O sea, podría ser solo ese tu único contacto con la pieza. Pero lo tridimensional te obliga a darle la vuelta, a agacharte, a tratar de subir, a ver cómo es por arriba, ¿no? A investigarla, ¿no? Se apodera de ti y se apodera del espacio y también te obliga a vincularte con ella de otro modo, ¿no? Me parece que eso es una parte muy interesante de lo tridimensional y que, por ejemplo, incluso la instalación y la intervención lo explotan todavía más, ¿no? Porque no solo es un objeto al que tú le das vueltas, sino incluso son espacios a donde tú entras, ¿no? Y tú te vuelves parte de la pieza también. Y eso es muy interesante. Entonces, me parece que muchas veces lo bidimensional se queda corto en las posibilidades de la experiencia estética, ¿no? Por eso. Pareciera ser como si en ocasiones, no digo que sea en todos los casos, pero sí suena un poco que existiera como una predeterminación respecto a las piezas visuales o bidimensionales, en la cual el sentido que más se ocupa, se utiliza es la vista, ¿no? Sin embargo, en el carácter tridimensional hay algo de otros sentidos, me atrevo a decir más bien como el tacto, ¿no? Este carácter corporal que también se juega, está allí presente y que invita a una experiencia distinta, justamente como lo mencionas. Yo creo que eso es muy valioso en el sentido de pensar la experiencia estética más contemporánea, qué tantos sentidos están involucrándose, ¿no? Insisto, no nada más la vista, sino otros, por una parte. Y por otra, este sentido como de la penetrabilidad, ¿no? Y como de el colocarse no frente a una obra, sino dentro de un espacio donde se está desarrollando una experiencia artística o una propuesta artística. Es otra coordenada más que también está, sospecho que investigándose en este carácter escultórico o tridimensional, porque bueno, la escultura y la tridimensional no es necesariamente lo mismo, pero sí comparten algunas características o puntos. Eso más que nada como comentario. No sé si estés de acuerdo al respecto. Sí, pues de hecho la tridimensionalidad fue la que ha dado pauta a muchas de las cosas que se han generado en los últimos años en las artes, ¿no? Desde los 60, 70, ¿no? Cosas como el land art, ¿no? Como la intervención, la instalación, el performance, que ya son mezclas con teatro y con música y demás, ¿no? Pero son cosas ambientales, ¿no? Que te obligan a ser parte de la obra, ¿no? No es nada más contemplativo, ¿no? Y eso está ahí inmerso en las posibilidades de la tridimensionalidad, ¿no? De hecho, o sea, yo tengo la especialidad en escultura, pero he hecho muchas cosas, ¿no? También instalación e intervenciones y performance. Entonces, me gusta lo tridimensional en general, ¿no? No solo la escultura como objetual del objeto, sino también estas posibilidades de intervención de los espacios y aprovechar lo que decías, ¿no? Todos
la estimulación de los sentidos, ¿no? Sonoro, táctil, ¿no? Las texturas, por ejemplo, es algo que me interesa mucho, sobre todo, por ejemplo, en lo que estoy realizando en cerámica, mucho está en las texturas, ¿no? En los acabados, en las superficies de las piezas, porque es gran parte de tu experiencia con ella, ¿no? Sobre todo en la cerámica utilitaria, que es lo que he estado investigando últimamente, tienes la posibilidad, además de que la gente tenga un contacto directo cotidiano con las piezas, ¿no? No solo contemplativo, ¿no? Sino de poder usarlas. Y entonces pensar en las posibilidades de ese uso, ¿no? De que esa experiencia de uso sea también estética, ¿no? No solo de tu café cotidiano en la mañana, sino que cuando tocas la taza tengas una experiencia de textura con ella, ¿no? Y de visualidad y de, pues, no sé, de estética, ¿no? A la hora de disfrutar no solo tu café, sino también la taza en la que te la estás tomando, ¿no? Claro, eso en cierto grado amplía como una experiencia justamente sí estética en la vida cotidiana, ¿no? O te la habilita. Y también creo que quizá esto no salga en la conversación, pero me ha hecho pensar en ello, que la escultura, si bien puede ser representacional, al igual que lo visual, digamos, tiene una, por ser tridimensional, abre de manera más contundente, como tú decías hace rato, la posibilidad de pasarse del lado de lo presentacional, ¿no? Como generar extensiones de la vida misma, del mundo mismo físico, no sé cómo muy bien decirlo, ¿no? Eh, Insisto, no necesariamente toda la escultura tenga que cubrir estos rubros o estas características, pero lo puede hacer desde una corporalidad que rebasa lo visual, que rebasa lo fantasioso potencialmente visual. Ese es como comentario, ¿no? Como que sí me ha llamado la atención lo que has dicho y lo conecté Sí, por allí. ajá, es que creas objetos, ¿no? O sea, no es solo una imagen que puede estar en un muro, o que puede estar en un álbum, o que puede estar, no sé, en una pantalla, por ejemplo, con los medios digitales ahora, ¿no? Son objetos, ¿no? Digo, hablando de la escultura objetual, ¿no? O de las cosas que generes, que cree objetos permanentes, porque hay mucho de efímero también en la producción tridimensional, ¿no? Ujú. Pero, pero en la que crea cosas que no son efímeras, ¿no? Estás inventando objetos, ¿no? Estás trayendo objetos de tu mente, de tus conceptos, de tu proceso creativo a la realidad, ¿no? Y ya Ujú. son parte de la realidad y alguien las vive, alguien las usa, alguien las experimenta, alguien se sienta en ellas, alguien toma café en ellas, alguien las camina, alguien las vive, ¿no? Porque la arquitectura se nos olvida a veces que también es arte y que también es escultura en algún sentido, ¿no? Es una escultura habitable. La buena arquitectura es escultura habitable. Alma, fíjate que estuve viendo que en tu línea de trabajo, que como estamos diciendo es la escultura, han sido varios los materiales empleados para producir objetos artísticos, desde algunos más tradicionales como la madera o el mármol, hasta otros que quizás hace unos 100 años no hubiesen sido considerados como artísticos o del arte, ¿no? Como el unicel, las tarjetas madres o el plástico. Sospecho que has tenido que trabajar y aprender distintas técnicas asociadas a su manipulación y modificación, como el tallado, el ensamblaje, el modelado, etcétera. Lo que me llama la atención sobre esto tiene que ver con la toma de decisiones implicadas en el trabajo con tal o cual material. A decir de ello, quisiera preguntarte cómo vas decidiendo utilizar acerrín, piedra o cerámica. En suma, ¿cómo dirías que es tu proceso creativo? Mm, hay diferentes líneas, ¿no? Unos dependen, por ejemplo, de proyectos específicos, de algo que viene desde fuera, ¿no? Como una convocatoria con ciertas normatividades, ¿no? Con normas de medida, de peso, temáticas, etcétera, que te restringen un poco las posibilidades de decisión, digamos, ¿no? Y entonces ya con ese marco tú tienes que trabajar a partir de eso, ¿no?
Y entonces esa línea de trabajo es interesante porque te está proponiendo un reto, ¿no? O sea, tienes tú estas limitaciones, ¿qué puedes hacer con eso, ¿no? Y entonces a partir de ahí vas como generando ideas, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años entré en una bienal de miniaturas, ¿no? Y entonces la pieza no tenía que medir más de 10 centímetros por ninguno de sus lados, ¿no? Y no pesar más de, no me acuerdo cuántos gramos, ¿no? O sea, tenía como y limitaciones muy específicas de tamaño y peso, ¿no? Pero lo demás era libre, ¿no? Y entonces al final dándole vueltas a qué era lo que quería trabajar y cómo hacerlo y que cumpliera con esas posibilidades y que además pudiera viajar muy lejos porque se fue a Europa sin que le pasara nada, ¿no? Entonces terminé resolviendo trabajar talla en piedra en pinzas de ropa, ¿no? Las pinzas de ropa de madera, talla en madera, perdón, las pinzas de ropa de madera las tallé para darle las formas, aprovechando también el resorte que tenían y con eso fue que generé las piezas. Y entonces al final me salieron piezas incluso más pequeñas del tamaño que ellos estaban solicitando como máximo y se pudieron ir todos en una cajita chiquitita y funcionó muy bien al grado de que por una de esas piezas me dieron el primer lugar allá, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una línea de trabajo, ¿no? Otra ya tiene que ver más con tus necesidades o tus deseos de creación, ¿no? Que tienes alguna idea en específico que te viene dando vueltas y en esta que es como más libre puede darse más bien por tu contacto con el material, ¿no? A lo mejor has estado trabajando piedra y se te ocurre, podría hacer tal cosa con piedra, ¿no? Cuando estuve haciendo piedra, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la reproducción de objetos, transformar objetos de su material original a otro material, ¿no? Y que esa transformación de materiales implicara un significado, una resignificación del objeto. Entonces, generé, por ejemplo, una serie de focos, ¿no? Que son de mármol. Y los focos son tamaño natural, 1 a 1, y se pueden enroscar en un socket, ¿no? Están hechos a mano y entonces la idea era como transformar el concepto del foco en algo completamente distinto porque lo estás pasando a un material que no es ni frágil, que no es delgado, que no es translúcido. Es interesante porque en otros conversatorios hemos platicado un poquito sobre el trabajo por encargos, por ejemplo, ¿no? Que es otra línea de trabajo profesional de los artistas, pero de la cual no necesariamente se habla. En este momento estamos hablando de estos impulsos económicos y también de currículum, digamos, que podrían ser estas convocatorias a premios, bienales, etcétera, ¿no? Y también es otro tipo de trabajo, o es otra línea que los artistas realizan en su trayectoria, dependiendo, como tú dices, si es su intención o no, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque de esto casi nadie habla tampoco, ¿no? O sea, de cómo apostarle quizá a las bienales o a los premios, a los concursos, y que estos tengan una suerte de remuneración económica, también te habilita otros espacios de producción de tu obra y de difusión de la misma. Pero es curioso, te digo que es chistoso porque de los conversatorios que he tenido, nadie me ha hablado de esto, ¿no? Y te agradezco como la honestidad para hablar también de esta situación que seguramente muchos artistas viven al día a día. Sí, pues bueno, no sé, obvio, es que es así, ¿no? O sea, uno no puede intentar entrar a concursos o convocatorias de ese tipo sin cumplir con las normas que te imponen, ¿no? Y que a partir de esas tengas que resolver tu propuesta, ¿no? Porque no son cosas libres, ¿no? No haces tú lo que se te antoja, ¿no? O sea, si tienes suerte, pues sí puede ser que lo que ya hiciste corresponda con las características de la bienal o del concurso, pero a veces no, ¿no? Y entonces hay que resolver desde que sale la convocatoria, ¿no? Entonces eso complica las cosas, pero también fomenta mucho tu agilidad mental y creativa, ¿no? Porque entonces al verte presionado a ciertas limitaciones o a delimitaciones de tiempo,
pues vas resolviendo con lo que tienes, con lo que hay, con lo que se puede, y y obviamente pues buscando siempre que sea una propuesta, ¿no? O sea, no hacer cualquier cosa, ¿no? Sino más bien Claro. que con esas características estés generando algo que realmente sea tu obra, que proponga, que esté generando una nueva lectura, una experiencia estética y que además tenga estándares de calidad con los que comulgas, ¿no? Porque tampoco es hacer cualquier cosa para mandar cualquier cosa, ¿no? Ujú. Como Pero decías, suena pues como así un es. reto, ¿no? En ocasiones suena como, sí, como eso, como cualquier trabajo, ¿no? Es un trabajo más Pues sí, es al que es un final del trabajo, día. a veces se olvida. Ajá, Ujú. se Efectivamente. olvida que también trabajamos, ¿no? O sea, que esto es nuestro trabajo, ¿no? Y digo, esa es la línea de los convocatorios, pero también, por ejemplo, si alguien te pide algo en específico, pues las limitaciones son lo que esa persona te está pidiendo, ¿no? O sea, tampoco es que hagas lo que tú quieras. Claro, Ujú. sí, por supuesto. Gracias, Alma. Vamos a seguir con otro tema que me llama mucho la atención porque estaba yo viendo que tienes una maestría en antropología que realizaste hace algunos años y que también hasta hace algún tiempo estabas trabajando en un programa relacionado con el dibujo y la restauración de piezas arqueológicas de cerámica en el proyecto arqueológico Piedra Labrada. No es mi intención reducir a una unicidad ambas labores y campos disciplinares, pero sí me gustaría preguntar por algunos aprendizajes en una o en otra, o en las dos, como sea, que has empleado en tu práctica artística. No sé si tengas algún ejemplo, porque en otras ocasiones con otros compañeros que estudiaron literatura o que se han acercado a la biología, dicen, ah, sí, hubo algo de este campo disciplinar que he podido retomar en mi trabajo artístico. No sé si sea el caso también contigo. Sí, la parte, por ejemplo, la maestría, en realidad, o sea, sí fue de antropología, pero la antropología es la perspectiva con la que trabajas una temática, ¿no? No es que yo me pusiera a estudiar la antropología, historia de la antropología, ¿no? Más bien hice el análisis de un festival de arte contemporáneo que se realiza en los alrededores del volcán Paricutín, en Michoacán, junto con una comunidad purépecha que se llama Angawan. Pero en realidad era como poder analizar qué estaba pasando con el arte en ese espacio, ¿no? Trabajando con personas purépechas, purépecha hablantes, ¿no? Muy tradicionales, y el festival les está llevando extranjeros a trabajar ahí con ellos, ¿no? Y los chavos, la gente del pueblo les ayuda a realizar las piezas. Entonces es un contexto muy interesante, por eso me llamó la atención analizarlo desde la antropología, ¿no? A ese respecto y lo que aprendí en la maestría, digamos, me ayudó como a poder visualizar eh, o ampliar más bien, ampliar la visión que tenía del arte como este mediador de cambio, ¿no? Como este posibilitador de vínculos, traductor de ideas, ¿no? No solo de que obligaba a los artistas a traducir literalmente sus ideas para poder hablarlas con los del pueblo, ¿no? Sino a lo objetual, ¿no? Y que además las personas del pueblo también llevaban sus ideas a esos objetos que ayudaban a crear y que incluso empezaron a participar en el festival haciendo ellos piezas, ¿no? Entonces fue esa parte, ¿no? Es darme otra perspectiva de un festival de arte y de la producción artística, además de este tipo de arte que es land art, ¿no? O sea, ellos están como trabajando con estas intervenciones en el paisaje, ¿no? Obviamente con todo el respeto del espacio, con el uso de materiales que no contaminen y que si no son biodegradables se retiran, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mucho cuidado del modo en el que estaban haciendo las cosas por parte del festival, ¿no? Y también por eso pudieron continuar haciéndolo, han podido continuar haciéndolo, ¿no? Entonces, la maestría me dejó esa parte, ¿no? Como de esta parte conceptual y teórica de cómo se vincula el arte con la sociedad, ¿no? Que al final también a veces parece o la gente quiere creer que no estamos vinculados con el mundo, ¿no? Que vivimos como Sí. aparte haciendo lo que se nos antoja,
y que en realidad no es así, ¿no? O sea, el arte es parte de la sociedad, es un traductor de muchas cosas de la sociedad, ¿no? De sentimientos, de emociones, de contextos, de conflictos sociales y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, el arte tiene su función social, ¿no? Y en la antropología lo tienen, desde la antropología se tiene muy claro, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, a los artistas en las facultades no se les enseña esa parte. Y bueno, por otro lado, la parte del dibujo arqueológico y la restauración de cerámica también me ayudó a tener otra perspectiva, pero en específico de la cerámica, ¿no? Porque es toda una experiencia el tener contacto con materiales que tienen tantísimos años de haberse realizado, ¿no? De ¿Como haberse creado y que cuántos? sigan ahí, ¿no? Y que sean además, ¿Como cuántos pues años? miles, ¿no? O sea, 1000 años, ¿no? Ujú, 1500, 800 años, ¿no? O sea, ujú. me tocó estar tocando, dibujando, restaurando materiales que se hicieron antes de que llegaran los españoles, no sé, ¿no? Ujú. Entonces, es muy interesante, además, haciendo cerámica, ¿no? Cuando haces cerámica, y ver las posibilidades de que lo que estás haciendo tal vez te sobreviva tantísimo tiempo después, ¿no? Y que Sí, esté ahí como un testimonio de que fue parte de esta cultura, ¿no? De este momento, porque se vuelven documentos históricos, ¿no? El arte con el paso del tiempo al final terminan siendo también documentos históricos que registraron su estética, su contexto social y demás, ¿no? Entonces, eso es parte, de, por ejemplo, de lo que analizan los arqueólogos cuando encuentran las piezas, ¿no? Que al final lo que encuentran son cosas que han hecho gentes como nosotros, ¿no? O sea, gentes que están haciendo cerámica, gentes que hicieron escultura, gentes que hicieron arquitectura, ¿no? ujú, ujú. Es muy interesante, te da otra perspectiva de tu producción. Claro, y también te Ujú. contextualiza en el Y tiempo desde otro lugar, ¿no? Me imagino. O sea, modifica tu relación con el tiempo y con el material que estás trabajando. sí, sí, lo ves de otro modo, Ujú, lo visualizas sobre todo o en un contexto más amplio de lo que lo tenías antes, ¿no? ujú. Sobre todo con la cerámica, que como bien señalas, es un material que dura y dura y dura, a tal grado que muchos de los estudios arqueológicos están fundamentados, el carbono, famosísimo carbono 14, ¿no? En piezas de cerámica, porque tiene una Ujú, resistencia increíble. Con el sí, paso del tiempo, ¿no? Si la tiras, obviamente se rompe en mil pedazos, pero digamos que en estas otras cualidades de la cerámica y que también le dan al propio material un carácter simbólico, histórico o imaginario incluso, te permite también expandir otras posibilidades reflexivas en torno al propio material. No sé si me doy un poco a entender. sí, sí, claro. Sí, Ujú, al final, por ejemplo, la piedra tiene lo mismo, ¿no? También trasciende muchísimo en el tiempo, ¿no? Y es ujú, porque al final son lo mismo, o sea, la cerámica y la piedra terminan siendo lo mismo, porque una es con un proceso natural de volcánico o sedimentación, y la otra es un proceso artificial en el que nosotros reproducimos estos procesos geológicos de la vitrificación o de la modelación de los minerales, ¿no? Pero al final la cerámica es como hacer piedras artificiales. claro. Fíjate que eso no lo había pensado de esa manera, Alma. Bueno, no quisiera dejar de darles las gracias por acompañarnos en una sesión más de artistas jóvenes en la escena contemporánea. El próximo miércoles de conversatorio contaremos con la participación de Brenda Castillo, grabadora destacada de esta ciudad. Les recuerdo que la transmisión inicia a las 6 de la tarde, aunque los videos se quedan guardados en la página de Facebook de la galería. Alma, ha sido un verdadero gusto platicar contigo. Aprovecho para preguntar si compartes tu trabajo en redes sociales y, de ser el caso, ¿en dónde? Sí, tengo Instagram como Alma Vargas, tengo el Facebook también, Alma Vargas Corona. Hay un blogspot también que tiene mucho tiempo ahí, con algunas cosas perdidas ya,
y pues ya, también de Cerámica Jalapa, que está en construcciones. Ok, perfecto, lo colocamos aquí. Insisto, gracias por estar aquí conmigo, gracias a ustedes por estar aquí con nosotras. ¿Algunas últimas palabras, Alma? No, pues nada más agradecerte por el espacio, por el interés. Espero no haber dado muchas vueltas. Y pues ya, no sé, me parece una iniciativa interesante este tipo de conversatorios, sobre todo porque en Jalapa hay una oferta de artistas y cultural en general muy amplia y que muchas veces no es visible, ¿no? Porque solamente nos conocemos entre nosotros y nos vemos entre nosotros en los eventos, en las cosas que se hacen, pero para afuera no hay más reconocimiento o no hay más difusión, digamos, ¿no? Entonces, ojalá que este tipo de iniciativas tengan un buen alcance, ¿no? Para que más de las personas en Jalapa vayan conociendo pues a los productores que estamos acá, ¿no? Y quizá después, con mucho trabajo, fuera de Jalapa también, ¿no? También para salir de esta lógica de la centralización que estábamos comentando hace varios minutos. Sí. Bueno, Alma, me despido ahora sí de todos. Muchísimas gracias, insisto, por estar aquí. Eso es todo por hoy. Buenas tardes y nos vemos pronto. Hasta luego.